la bienvenida a todos ustedes. Soy el doctor Aritmenis Restituyo, presidente de la ASIC, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en el estado de New York. Hoy, diciembre primero, primer día del mes de diciembre del 2021, a las 8 de la noche, hora de New York, 9 de la noche, hora dominicana. Gracias a la doctora Ibel Natalie Fermín Fernández, nuestra invitada del día de hoy, especialista en emergencia, que en breve será presentada por nuestra moderadora, la doctora Kenia Félix, con un tema de mucho interés para la pediatría, para la familia, y para todos nosotros, y para el caso de emergencia, y para el que tiene consulta en sentido general. Intoxicaciones frecuentes en el área de emergencia, con experiencia centralizada en el área de Santiago, la República Dominicana. Brevemente decirle que nuestra asociación es una institución hispana, agrupa a todos los profesionales de la salud, desde médico, enfermera, dentista, odontólogo, fundada hace 32 años. Y su misión es contribuir a insertar a los profesionales al sistema de Estados Unidos. Nuestra asociación es pionera en recibir al inmigrante dominicano y latino en la ciudad de New York y New Jersey. Ninguna otra institución lo hace como esta, y ya va a ser más difícil que se haga como se está haciendo por ahora debido a cómo está cambiando la tecnología. Así que nos sentimos muy orgullosos de nuestros logros, y invitamos a los profesionales que no conocen esta institución que las conozcan. Si usted va a emigrar o tiene algún familiar que va a emigrar, que es médico, dentista o enfermera, pues puede referirlo a nosotros para orientarlo a cómo insertarse al sistema de salud de Estados Unidos en el área de Nueva York y New Jersey. TVA y Tu Voz es un programa que surgió durante la pandemia, se ha mantenido trayendo actualizaciones en el área de la salud en varias especialidades, en diferentes especialidades. Este es nuestro consejo directivo, desde el doctor Eliseo Humán, doctor Bautista, doctor Williams, que también estuvo en su primera etapa, y ahora nos acompañan jóvenes que nos apoyan desde la República Dominicana, el doctor Cristian de León, la doctora Raiza Puerto Real. Hemos tenido muchos invitados, muchos diferentes profesionales, y de Santiago, de diferentes ciudades, del Ecuador, del Perú. No, por razones de tiempo no vamos a dar detalles, pero simplemente mencionarlo para todos ustedes. Nuestro programa más importante que está ayudando a los profesionales a echar para adelante, a abrirse campo en el estado de New York, New Jersey, cualquier otro estado, es las certificaciones nacionales en la cual la puedo tener de manera corta y acelerada, y estamos ofreciendo el programa cada mes. Así que pueden comunicarse con nosotros, que les interese, para más informaciones. Brevemente, algunos detalles, algunas noticias nuevas, recientes. Primero decirles que hay una comisión nuestra que está por la República Dominicana, en la cual estoy yo también de visita, y hemos tenido una agenda bastante amplia que luego vamos a dar detalle un poquito mejor organizada. Hemos estado con el nuevo presidente electo del Colegio Médico Dominicano para volver a restablecer lo que se ha perdido, que el colegio ha dejado de venir a ir, visitar a Estados Unidos y participar en los eventos científicos que nosotros hemos fundado hace más de 20 años, congresos médicos, eventos científicos, ferias de salud, y ese es un legado que nuestra asociación tiene para todos ustedes, que esperamos que ustedes lo apoyen. Y el doctor Senen Cava, ese fue el tema que tuvimos hace un par de días, en el día de ayer con él, en una reunión de trabajo, con ustedes. Y más recientemente, pues disfrutando de la belleza de la República Dominicana y el turismo. Esto es una vista del área de La Romana, con un árbol que el Departamento de Turismo y el Ministerio de Cultura pidió que no lo movilizaran de ese lugar. Y por eso yo aproveché y pude hacerle fotos. Ya estuvimos en Santiago, hemos estado en Jarabacoa, estamos en diferentes actividades, aquí también con el programa de la prevención de la ACV, que el doctor Williams y un grupo nuestro, y los invitados que estuvieron presentes, Laura, como ustedes lo ven aquí, Laura Araya, Luis Loyola, técnico ingeniero
ingeniero de informática, estuvo presente en esta comisión y hoy ya está de regreso. Esta es parte de lo que pasó durante todo el fin de semana, parte de nuestros invitados. Le agradecemos a cada uno de ustedes, al doctor Bruno y al consejo directivo, al doctor Mato Gomera y a todos los demás, de Alisa que nos apoyó y nos están apoyando, y Carmen Rodríguez que también nos están apoyando en esta visita, igual que a Elba. Usted puede convertirse en miembro de esta institución con una copia de su título, una foto digital y el pago de $100. Repitiendo de nuevo que usted puede ser dentista, odontólogo, psicólogo o estudiante de medicina y convertirse en miembro. Siempre, cada mes, ofrecemos estos programas de asistente médico. Quiero dar paso a la doctora Kenia Félix para presentar formalmente a nuestra invitada, doctora Ibel Fermín, en el día de hoy. Kenia, bienvenida. Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra entrega más de APSI. En el día de hoy nos complace tener a nuestra invitada, la cual voy a presentar. Ella es la doctora Ibel Natalie Fermín Fernández, la cual realizó sus estudios de doctorado en medicina en la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Tecnológica de Santiago. También ella realizó una maestría en medicina de emergencia y desastres en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el periodo 2013-2017. En cuanto a su experiencia laboral, ella trabajó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. También fue residente de emergenciología de dicho hospital en junio de 2013 hasta julio del 2017. Trabajó en el Hospital Metropolitano de Santiago desde julio del 2017 hasta enero del 2020. Es docente en la Universidad Pontificia Madre y Maestra desde enero del 2020 hasta la actualidad. Es también especialista de medicina de emergencias del Cabral Ibáez desde el 2018 hasta la actualidad. Es especialista de medicina de emergencias de la Clínica Escoromina y también coordinadora del plan piloto del manejo del programa de prevención de los accidentes cerebrovasculares utilizando la aplicación Joint Triage. Así que en el día de hoy ella estará en nuestro programa tratando el tópico de intoxicaciones más frecuentes en el área de emergencias en cuanto a la experiencia obtenida en Santiago. Nuestra invitada, la doctora Fermín, nos hará una breve revisión de los casos más frecuentes de las intoxicaciones accidentales y las no accidentales en el área de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con énfasis en la presentación clínica. También el abordaje de su tratamiento, los factores sociales que influyen, los factores económicos y además va a puntualizar en lo que es la prevención. Así que bienvenida, doctora. El espacio de Access puede iniciar. Muy buenas noches, Kenia, y muchísimas gracias por esa tan afable presentación. Quisiera saber si es posible que yo pueda compartir la pantalla. Sí. Sí, claro, adelante. Un tema bastante amplio, muy abarcador, pero de suma Se fue el audio, doctora. Ahí yo creo que fue el internet. Ah, ok. Pero en lo que ella recupera, hay que decir que Ibel está haciendo un trabajo increíble en su misión en la emergencia del Cabral Ibáez y que durante este fin de semana pasado que estuvimos trabajando juntos, yo puedo dar evidencia de que el equipo está trabajando de una manera muy coordinada y haciendo progreso en el programa que tenemos. Como Restituyo dijo, queremos darle las gracias a todos los participantes de todos los hospitales y a toda la gente que nos reunimos el sábado pasado con el intento de empujar el proyecto. Eso ha dado, o va a dar, y ha dado hasta ahora resultados significantes que potencialmente pueden seguir mejorando.
para el tiempo en que la etapa inicial de este proyecto se concluya. Cada uno de nosotros ha contribuido de una manera significante a lo que se ha logrado hasta este momento. Y hay que darle reconocimiento a todos los muchachos y a los jóvenes que están participando desde los diferentes hospitales en el área. La coordinación local con el doctor Iván y con Bruno ha sido extraordinaria. La coordinación y la ayuda, contribución de Bertré y de la doctora Fermín y los directores encargados en los diferentes hospitales. Ahí Doctor estamos. William, ya, doctor, perdón, ya la doctora Fermín está en la línea. Dale para adelante. Discúlpeme, tenemos problemas técnicos. Sí, no se preocupe. Sí. Decía que las Adelante. intoxicaciones por sustancias constituyen un grupo importante de enfermedad con una alta mortalidad y morbilidad. No tenemos imágenes, doctora. Doctora, no se ve imágenes. Si puede compartir, volver o compartirla de nuevo, Ok, porque no perfecto. se ve. Sí. Ahí Ahí sí. va. Ahí va. Bueno, pues Ya le decía estamos. que estas generan un alto costo al sistema de salud, independientemente de que la causa sea de forma accidental o intencional. Diariamente nosotros estamos expuestos a diferentes sustancias que pueden afectar el funcionamiento normal de nuestro organismo. Estas sustancias nosotros vamos a estar en contacto, ya sea en el ambiente, en nuestro ambiente laboral, en nuestros pasatiempos y actividades recreativas y muchas veces en los medicamentos que utilizamos para nuestra patología de base. Realmente las intoxicaciones constituyen un problema de salud potencialmente grave y en el caso de nuestro hospital representa el 6% de todas las urgencias médicas atendidas. Sumado a lo anterior, nosotros tenemos que reconocer que el uso de drogas o sustancias lícitas como ilícitas se han extendido en la sociedad. Sus efectos agudos nosotros lo estamos viendo en el área de emergencia, ya sea por la acción directa de la droga mediante la intoxicación de esta sustancia o como consecuencias indirectas de las alteraciones que estas producen en la conducta. Por eso nosotros vemos un incremento en la incidencia de los accidentes de tráfico, que ya de por sí es un problema en la sociedad dominicana, así como también las lesiones traumáticas por agresión derivada de las alteraciones de esta conducta. Los suicidios se incrementan día a día dentro de nuestra población y constituyen un problema importante para la salud del pueblo dominicano. Decir que para poder hablar de este tema nosotros tenemos que tener claro algunos conceptos importantes. Primero, ¿qué es un tóxico? Un tóxico es cualquier sustancia que al entrar en contacto con el organismo produce una reacción química perjudicial. La intoxicación van a ser los síntomas y síntomas que nosotros vamos a tener derivado de la acción de este tóxico. Y los síndromes van a ser las características de esta enfermedad. En nuestro medio es muy importante reconocer el síndrome colinérgico, que es el que ocurre cuando los pacientes entran en contacto con sustancias como los órganos fosforados y el carbamato. También, debido a la pandemia, nosotros hemos visto un aumento de las intoxicaciones por benzodiazepina y antidepresivos tricíclicos. Esto debido a que la pandemia ha generado un aumento de estrés en la población, un incremento de los episodios de brote de enfermedades mentales y también un aumento en la depresión y los intentos autolíticos. Los antídotos son las sustancias que nosotros utilizamos para desaparecer o mejorar algunos de los síntomas de las intoxicaciones. Nosotros vamos a estar hablando un poquito acerca de la incidencia y el impacto que tienen en el sistema de salud y en la sala de emergencia la intoxicación, y veremos algo de la epidemiología global y regional. Veremos las principales intoxicaciones que nos afectan a nosotros como sociedad, qué es un toxíndrome, cuál es el abordaje para un paciente que está intoxicado
¿Y cuáles son las conclusiones que nosotros debemos sacar de este pequeño análisis que vamos a realizar? Las intoxicaciones por pesticida en América Latina es un problema que crece, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde se van a producir el 75% de esta. Cada año, 5.6 millones de personas sufren intoxicación por algún pesticida. De estos, 4.4 van a corresponder al sexo masculino y el resto van a ser féminas. Las intoxicaciones no solamente se van a desarrollar en el ambiente laboral, sino que en muchos casos se van a presentar como consecuencia de intentos autolíticos. La muerte por intoxicación por pesticida está, según la OMS, entre 155.458 casos a 200.000 casos por año. El incremento de las enfermedades crónicas y enfermedades catastróficas que han obligado a intentar terapias paliativas, incluyendo manejo del dolor, hace que muchas personas comiencen a abusar de los opioides, creando alguna dependencia de estos medicamentos. 115.000 personas mueren como consecuencia de intoxicaciones por fentanil, morfina, oxicodona y otras sustancias. Los suicidios asociados a las intoxicaciones se incrementan día a día. Y vemos que los antidepresivos tricíclicos y las benzodiazepinas están siendo utilizados para fines autolíticos con pacientes que tenían depresión de base y que utilizaban estos medicamentos como parte de su tratamiento para su enfermedad per se. Esta es una fotografía del Hospital Cabral Ibáez, lugar que orgullosamente yo me formé y donde ejerzo en la actualidad como especialista. El Cabral se empezó en el 1978. Desde el 1979 está brindando servicios. Es el hospital más importante de toda la región norcentral del país. Es un hospital de alta complejidad y es un hospital en donde laboramos un promedio de más de 400 especialistas en diferentes áreas. Debido a la remodelación de la que somos partícipes, por decirlo así, solamente estamos disponiendo de 500 camas en la actualidad, lo que es una cantidad ínfima para la gran cantidad de pacientes que nosotros manejamos. Entonces, se estima que anualmente en Estados Unidos 25 millones de personas sufren una intoxicación de forma incidental o accidental o por el abuso de sustancias. La República Dominicana aún tiene pocas estadísticas que informen sobre la magnitud, la tendencia y la distribución de este problema en la sociedad, aunque sí reconocemos que el riesgo está presente y que necesitamos fortalecer la capacidad de prevención y respuesta rápida para poder enfrentar las intoxicaciones con éxito. Cabe destacar que en las estadísticas interhospitalarias, en el área de emergencia, nosotros vemos que el sexo masculino tiene 7 veces más posibilidades de presentar una intoxicación que el sexo femenino. Solamente estas se presentan en un 14.3. Hay muchas actividades ligadas al sexo que hacen que el sexo masculino en nuestra sociedad tenga mayor tendencia a las intoxicaciones y estaremos conversando acerca de eso más adelante. Nosotros reconocemos que tenemos un problema en cuanto al abuso del alcohol. Aún con fines recreativos, las dosis de alcohol son extremadamente elevadas en nuestra población. Producto de esto y producto de la misma situación económica, ha llevado a que muchos dominicanos recurran en consumir bebidas alcohólicas adulteradas. Para poner un ejemplo, desde el 2017 estamos viendo casos por intoxicación de metanol, que es altamente tóxico y letal.
En diciembre del 2017 vimos 41 casos. Para el 2020, en plena pandemia, se produjo un brote de intoxicación por metanol. 369 personas fueron intoxicadas en el periodo de abril. 227 personas fallecieron con una mortalidad de más de un 67%. Esto se hizo que se estableciera una alerta epidemiológica. Cabe destacar que para la misma fecha, la mortalidad en el país por COVID era de un 4%. O sea, que la mortalidad por metanol era 7 veces mayor que la muerte derivada por la pandemia en su pico más alto. En el 2021, a pesar de las múltiples intervenciones de la autoridad, a pesar de que se volvió noticia popular, la intoxicación por metanol, lo que se conoce como el famoso cleren, continuaba siendo noticia en nuestro país. 25 pacientes se habían presentado casos por esta intoxicación y 11 pacientes habían fallecido. Todavía en la actualidad continuamos recibiendo pacientes con intoxicación por metanol. Esta intoxicación, como ya abordé, no solamente es extremadamente mortal, sino que deja secuelas neurológicas importantes que el paciente tendrá que vivir con ella por el resto de su vida si logra sobrevivir. Nosotros tenemos muchas causas o muchas maneras cómo se presentan las intoxicaciones. Lamentablemente, en un 57% es de forma intencional y con fines autolíticos. Las drogas recreativas o el alcohol, o cuando se utiliza con fines recreativos, como es el caso de los pacientes intoxicados por metanol, por cleren, se presentan en un 35.7%. Estos datos deberían alarmarnos en cierta medida, porque estamos diciendo que más del 93% de las intoxicaciones que se viven en nuestra ciudad y en el país se producen bajo los efectos del alcohol. Solamente el 7% se deriva de intoxicación por medicamento y es en una población especial. ¿En cuáles? En los pacientes geriátricos, que por ser pacientes con múltiples patologías, son pacientes que utilizan diferentes fármacos, que en ocasiones tienen interacciones y que estas interacciones, al producirse en el adulto mayor, disminución del filtrado glomerular y por lo tanto disminución en la excreción de los productos tóxicos, conlleva a que en ocasiones puedan presentar intoxicaciones por sus medicamentos de base. En cuanto a la distribución por edad, la mayor incidencia de la edad en donde se establece la meseta, podemos decir que es en pacientes bastante jóvenes. El control de epidemiología puso como media en el reporte de los brotes de metanol que se produjeron que la edad promedio fue de 43 años. Esta estadística no varía con las intoxicaciones en sentido general, cuando la media de la edad es son los 42 años. Vemos algunos picos derivados en los pacientes adultos mayores, pero no son tan frecuentes como lo que se ven en pacientes mucho más jóvenes. El dominicano es un ser ingenioso por naturaleza y nosotros sabemos ya que las principales sustancias con las cuales se sufren intoxicaciones están ampliamente identificadas. Para citar un ejemplo, la intoxicación por órgano fosforado o por pesticida, insecticida y herbicida, como el paraquat, van a constituir el 26.7% de todas las intoxicaciones que nosotros vemos. Mientras que la intoxicación por metanol
clerén y otros nombres que reciben la bebida adulterada van a representar el 13,3%. Las intoxicaciones en un porciento importante, en un 26,7%, no se va a identificar directamente cuál es el agente causal. Y por eso es tan importante conocer lo que son los TOC síndromes o toxidromas, como también se conocen. Nosotros estamos viendo un aumento en las intoxicaciones por benzodiazepina y carbamazepina, especialmente en pacientes mayores o en pacientes que recurren a este medio con fines autolíticos. El dominicano siempre se la ingenia y lamentablemente en muchas ocasiones ocurre lo mismo con las intoxicaciones. Y ahora vemos que hay un aumento progresivo en lo que son intoxicación por la ingesta de gasolina, con fines autolíticos también. El pilar en el manejo de las intoxicaciones tiene 6 puntos fundamentales. El primero es que nosotros necesitamos preservar la vida de estos pacientes. Vimos que en la intoxicación por metanol la mortalidad es elevada, más de un 67%, pero ocurre lo mismo con otras sustancias como el paraquat. Por lo tanto, los pacientes pueden llegar con un serio compromiso hemodinámico, cardiovascular y neurológico. Por lo tanto, la vida de los pacientes, la intervención oportuna y rápida, incluyendo manejo de la vía aérea y ventilación, van a necesitar instaurarse de los primeros momentos. La historia clínica continúa siendo una piedra indispensable en el abordaje de cualquier paciente, independientemente de la patología que esté presente. Y los métodos de descontaminación son indispensables para el abordaje de un paciente intoxicado. Como toda enfermedad o patología, nosotros necesitamos hacer una serie de estudios de laboratorio y debemos procurar eliminar el tóxico. Lamentablemente, no todas las intoxicaciones tienen un antídoto, que sería la sustancia que nos ayudaría a eliminar o a neutralizar el efecto de estos medicamentos. Nosotros en la resucitación tenemos el ABCD. Como siempre, tenemos que mantener una vía aérea permeable. Tenemos que recordar que intoxicaciones como por antidepresivos tricíclicos producen depresión del sistema respiratorio. Por lo tanto, el paciente va a necesitar manejo de la vía aérea. En algunas intoxicaciones va a haber un gran compromiso hemodinámico y nosotros también vamos a necesitar no solamente el manejo con la reanimación cardiopulmonar, reanimación avanzada. Muchos pacientes que llegaron con intoxicación por metanol fallecieron en las primeras horas o lo que se lograron recuperar fue gracias a que se le pudo aplicar técnica de reanimación cardiopulmonar avanzada con manejo de la vía aérea. La ventilación en estos pacientes que también tienen mucho deterioro neurológico y por lo tanto no pueden tener un correcto manejo de las secreciones ni de la vía aérea, también va a requerir como parte del tratamiento. Y más adelante vamos a ver que muchas de estas sustancias también producen daño importante a nivel pulmonar y de forma irreversible. Nosotros tenemos que valorar el estado neurológico. Es indispensable ante todo paciente con una intoxicación y tenemos que descontaminar a ese paciente para minimizar los efectos de este tóxico, ya que la mayoría de estas sustancias se van a absorber por la piel, la mucosa o la vía gástrica. El manejo general o sindrómico debe ser para tratar al paciente, no al tóxico per se. Y vamos a ver que por esta razón nosotros tenemos que encaminar el manejo dependiendo de las complicaciones que el paciente pueda presentar de acuerdo al tóxico que haya estado expuesto. Nosotros tenemos que monitorizar a esos pacientes desde un primer inicio, porque una de las complicaciones que los pacientes pueden presentar el síndrome de miocardio aturdido o arritmias letales. Tenemos que tener control de la oximetría del pulso
y vamos a ver que muchos de estos pacientes van a desarrollar acidosis metabólica o acidosis láctica, y indispensable manejar la alteración que puedan tener a través del estado de conciencia, ya que muchas de estas drogas van a producir daño importante a través del sistema nervioso central y también van a producir alteración de la conducta, porque veremos que muchas van a producir periodos de agitación, violencia, y nosotros necesitamos evaluar constantemente el estado de conciencia de estos pacientes. Hay preguntas claves que debemos establecer en los pacientes con intoxicación. El interrogatorio tiene que ser directo o indirecto en caso de que el paciente no esté consciente y necesitemos la colaboración de los familiares o testigos. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros debemos realizar ante un paciente intoxicado? ¿Qué? Sería la primera pregunta. ¿Qué tóxico fue el que el paciente ingirió de forma intencional o accidental? Porque conociendo el tóxico, nosotros vamos a tener el diagnóstico del toxíndrome que el paciente presente, pero también vamos a tener el manejo. ¿Cuánto? Muchas de estas sustancias vamos a ver que tienen una dependencia de la cantidad. Y mientras más sustancia el paciente esté expuesto, mayor sintomatología va a presentar. Aunque hay sustancias que con cantidades pequeñas pueden ser letales. ¿Cómo? ¿Cuál fue la vía por donde se administró el paciente o estuvo en contacto con esta sustancia, sea la oral, la dérmica o la respiratoria? ¿Qué tiempo transcurrió desde que el paciente ingirió esta sustancia? Porque alguna del abordaje que nosotros vamos a dar al paciente o el tratamiento tiene que ver si fue por vía oral, si el medicamento ya se absorbió o si no se ha absorbido. Nosotros también tenemos que saber dónde, en qué lugar ocurrió, porque muchas veces el área donde encontramos el paciente va a brindarnos mucha información acerca de la intención del paciente con el consumo de esta sustancia. La descontaminación es extremadamente importante desde el momento que recibimos a un paciente con una intoxicación. No hay forma de nosotros proceder a una descontaminación respiratoria si en dado caso la sustancia fue inhalada. Y muchas veces esos gases tóxicos van a producir una unión en ocasiones irreversibles hacia las moléculas de oxígeno, y no en todos los pacientes nosotros tenemos la opción de la oxigenación a 100% como primer pilar para el manejo de tratamiento. Y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono. Nosotros debemos realizar una descontaminación ocular. Si el paciente, la vía de entrada fue la vía ocular, debe hacerse una irrigación enérgica desde los primeros minutos que el paciente ingrese a la emergencia, y siempre van a requerir una interconsulta con un oftalmólogo, porque muchas de estas sustancias van a producir hemorragia y daño a la retina y al nervio óptico, que va a requerir un manejo integral. La descontaminación dérmica. El personal de salud y todo el personal que esté en contacto con un paciente con una intoxicación, recordemos que mucha de la vía de entrada va a ser la piel. Si nosotros, el personal de salud, no nos protegemos, no tomamos las medidas necesarias, pudiéramos ser víctimas posteriormente también de una intoxicación al tratar a un paciente con un cuadro de una intoxicación. O sea, nos convertiríamos de tratantes a pacientes. Todo paciente que llegue a una sala de emergencia o un centro de salud con una intoxicación se debe remover toda la ropa que tenga. El paciente debe bañarse varias veces, sobre todo si la intoxicación es por órgano fosforado o si es por carbamato. Porque mientras este esté en la piel o en los espacios interdigitales o en las uñas, este medicamento, este tóxico va a seguir absorbiéndose. La descontaminación gastrointestinal. Es importante destacar
que no siempre está indicada. Por ejemplo, ya la inducción del vómito no está dentro del pilar del manejo. En muchas ocasiones, estos pacientes presentaban disminución del estado de conciencia. Algunas de estas sustancias son irritantes y provocan daño en la mucosa y el esófago. Con la inducción del vómito se producía mayor daño a nivel de las vías respiratorias, broncoaspiración de estos pacientes, neumonitis química, y no se mostró que hubiera una superioridad en la inducción del vómito ni de ninguna de estas medidas. Todo lo contrario, llevaron a efectos deleterios para el paciente. El lavado gástrico, por eso era importante la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene el paciente desde que ingirió? Se puede hacer siempre y cuando la sustancia sea una sustancia que se pueda eliminar rápidamente. Si ya pasó un periodo de más de 1 hora, 2 horas, no está indicada porque ya la mayor parte del metabolismo se habrá absorbido. Por lo tanto, no tendría sentido. Sin embargo, ante ingesta de grandes cantidades, se podría utilizar siempre y cuando se vigile el estado de conciencia del paciente y realizando este lavado, se aseguren de que la sonda esté colocada en el lugar adecuado y lo realice una persona con el entrenamiento indicado. Esta es el área de contaminación en nuestro hospital dice para pacientes fosforados, pero realmente es para todos los pacientes que puedan llegar con una intoxicación. Pero como manejamos muchos pacientes con intoxicación por órganos fosforados, bueno, ahí tiene su nombre acuñado. Nosotros cuando comenzamos a hablar de esta conferencia, vimos que en un 26% de los casos no íbamos a saber cuál era la sustancia responsable. Entonces, cabría la pregunta, ¿cómo vamos a manejar lo que no conocemos? Bueno, para eso en la toxicología y en la medicina de emergencia hicimos la nominación, o se utiliza la nominación de los toxíndromes o toxidromas. Y estos son más que un conjunto de características que tienen ciertas sustancias que van a presentar en los pacientes y que nos va a orientar a nosotros sobre el posible tóxico que ha provocado esto. Cuando identificamos los toxíndromes, nosotros podemos tener una idea del antídoto que vamos a implementar con este paciente, cuáles serían las repercusiones hemodinámicas, neurológicas y cardiovasculares más frecuentes que vamos a ver, y por ende podemos establecer un diagnóstico más rápido y un manejo más acertado. Nosotros tenemos varios toxíndromes, son más de 9, pero vamos a hacer hincapié en los que son más conocidos y más manejados por nuestro departamento. El síndrome colinérgico, extremadamente famoso y conocido, es el que se produce por las intoxicaciones por órganos fosforados, carbamato y fisiostigmina. El síndrome anticolinérgico, los antidepresivos, antihistamínicos y la misma atropina implementada en el manejo de la intoxicación por órganos fosforados. Si no tenemos precaución, podríamos llevar al paciente de una intoxicación o un toxíndrome colinérgico a un síndrome anticolinérgico. El simpático mimético, una de las sustancias más conocidas que produce este síndrome es la cocaína, pero vemos también las anfetaminas, las efedrinas y la cafeína. Y el sedante hipnótico, que lo vamos a ver en las intoxicaciones por benzodiazepina, el metanol, narcóticos o barbitúricos. ¿Cuáles van a ser las características que sin nosotros tener la sustancia a mano vamos a identificar que es un síndrome colinérgico o que es un síndrome anticolinérgico? Bueno, la clínica del paciente. Cuando un paciente tiene un síndrome colinérgico, el paciente va a tener lagrimeo, incontinencia de los esfínteres, cólico abdominal, diarrea, emesis, broncorrea, broncoconstricción, diaforesis, fasciculaciones, cialorrea, y este va a ser el indicativo de esto, va a ser la intoxicación por órganos fosforados.
y va a ser como efecto a la inhibición del efecto de la aceticolina en el sistema nervioso central. El antídoto es la atropina. Se utiliza de 2 a 4 gramos durante 15 minutos hasta nosotros lograr los datos de atropinización. También se puede utilizar la pralidoxima, aunque no es frecuente en nuestro país. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros administramos a un paciente atropina? Bueno, se produce un síndrome anticolinérgico. ¿Y qué nosotros vamos a ver en el síndrome anticolinérgico? Todo lo contrario a lo que vemos en el síndrome colinérgico. Si un paciente por una intoxicación por carbamato o por órganos fosforados, nosotros lo vemos con fasciculaciones, diaforesis, broncorrea, que puede comprometer el estado, la ventilación del paciente y puede requerir en ocasiones la intubación, el manejo de la vía aérea. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver cuando empecemos a administrar la atropina? Bueno, que el paciente, en vez de tener incontinencia urinaria, el paciente va a tener retención urinaria. Que el paciente que tenía broncorrea, que tenía cialorrea y que tenía diaforesis, ahora la piel se le va a tornar seca. Que el paciente puede llegar a presentar delirio bajo los efectos de la atropina o cuando llega a tener una intoxicación por atropina y que puede tener miorrelajación. Las pupilas que veíamos con el paciente intoxicado con órganos fosforados estaba miótica, o sea, pequeñita, para que puedan entenderme en lo que no manejan el lenguaje médico. Ahora la vamos a ver dilatada, grande, omidiasis, que sería como un efecto de la misma atropina. Por eso nosotros tenemos que vigilar en los pacientes que le estamos administrando atropina por un síndrome colinérgico los datos de atropinización para no llevar al paciente a una toxicidad. Nosotros dijimos que el paciente puede presentar delirio, tornarse bastante irritable y taquicárdico y en ocasiones vamos a tener que utilizar lorazepam de 2 a 4 miligramos por kilo para poder manejar estos efectos de la atropinización. Nosotros vamos a tener también el síndrome simpático mimético, que pusimos como ejemplo de la sustancia la cocaína, pero que también puede ser efecto de la cafeína, la efedrina, que en un tiempo fue muy famoso por la utilización de ciertos jarabes que los pacientes empezaron a utilizar con fines recreativos. Y es porque estas sustancias producen alucinaciones, paranoia, pero también pueden producir grandes efectos sobre el sistema cardiovascular. Los efectos que estas pueden tener son que el paciente puede tener hipertensión, diaforesis, midriasis, pero puede llegar a las convulsiones. No hay un manejo específico para el síndrome simpático mimético. Lo que sí hacemos es manejo con medida de sostén. Estimular la diuresis, hacer correcta hidratación para forzar la eliminación de estos fármacos y el manejo de los síntomas que produce. Utilizar benzodiazepina para el manejo de las alucinaciones o si el paciente se torna muy irritable. En ocasiones estos pacientes pueden tener vasoespasmo de las arterias coronarias. Son pacientes que necesitan estar monitorizados, utilizar antihipertensivos, especialmente los calcioantagonistas ante crisis hipertensiva por el riesgo que esta puede tener de presentar otras complicaciones. Entonces, por el otro lado, si tenemos en el síndrome simpático mimético un paciente extremadamente agitado con alucinaciones y paranoico, está su contraparte, que es la intoxicación por opioides. Afortunadamente, muchos de los opioides son controlados hoy día en la sociedad dominicana bajo receta médica controlada, pero en pacientes crónicos que actualmente la emplean para terapia de dolor crónico, más ahora que la ciudad tiene tan alta incidencia de cáncer y de pacientes paliativos, esto va a producir
depresión del sistema respiratorio, miosis, hipotensión, bradicardia. O sea que cuando tenemos un paciente con un síndrome por intoxicación por opioide, va a tener todas las manifestaciones clínicas contrarias a lo que era un paciente con un síndrome simpático mimético. El paciente estaba agitado, taquicárdico, hipotenso en el simpático mimético. Por síndrome por opioide, el paciente va a estar bradicárdico, hipotenso, puede llegar a tener edema pulmonar, y entre la dosis tenemos la utilización de la naloxona a 0.4 miligramos cada 3 minutos, pudiendo utilizar incluso cada 25 minutos. Tenemos que tener precaución porque el paciente puede hacer rebote. Por lo tanto, un paciente que tiene que estar monitorizado. La depresión del sistema respiratorio, porque el paciente hace paro respiratorio, debe ser manejado con vía aérea y ventilación mecánica. Las intoxicaciones, como ustedes han podido ver hasta este momento, no admiten demora, porque cada segundo puede significar la diferencia entre que el paciente permanezca vivo o el paciente fallezca. Entonces, nosotros tenemos el síndrome hipnótico, derivados de la utilización de las benzodiazepinas, que actualmente son muy famosas porque muchos pacientes se están utilizando benzodiazepinas. Entonces, esta puede producir depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, puede llevar al paciente a estupor, puede llegar somnoliento o en coma. El antídoto para ello va a ser el flumazenil de 0.5, que vamos a tener que utilizar en bolus y que vamos a poder llegar hasta 0.25 miligramos vigilando al paciente. La pandemia ha dejado como efecto un brote y un aumento, porque muchos pacientes que tenían enfermedades mentales se han descompensado producto del estrés de la pandemia. Esto ha llevado a que se estén utilizando actualmente más medicamentos para estos pacientes, incluso en altas dosis o combinado. Y ahí viene el síndrome serotoninérgico, producto de medicamentos como la fluoxetina, y a veces en combinación con otros antidepresivos también, o medicamentos de acción de la conducta, pueden ser altamente tóxicos. Este tiene una alta mortalidad porque el paciente hace hipertermia maligna, y lo que nosotros podemos hacer con este paciente que se puede tornar agitado, diaforético, con clono, hiporreflexia o temblor, es dar manejo de sostén, porque actualmente los medicamentos que se utilizan como antídoto no están disponibles en el país. Y el síndrome extrapiramidal, que todos hemos tenido la oportunidad de ver, aunque no trabajemos directamente con pacientes intoxicados, es muy frecuente. Nosotros tenemos un departamento de salud mental que tiene muchos pacientes con tratamiento desde hace muchos años, y que producto de estos medicamentos los pacientes ya presentan efectos. Entre ellos, el paciente puede tener depresión, ataxia, puede simular un síndrome neurológico, pueden tener depresión incluso respiratoria, marcha táxica, catatónica. Y estos pacientes hay que hacer manejo de la sintomatología que presentan, con medida de sostén también. Estas imágenes es para que nosotros podamos quedarnos en la mente con una idea más clara de qué nosotros vamos a ver cuando recibamos un paciente ante la sospecha de una intoxicación, si no disponemos del fármaco o del medicamento o de la sustancia que la persona usó. El síndrome colinérgico, en la primera instancia para ese toxíndrome, el ejemplo sería, como mencionamos, los insecticidas, especialmente el carbamato y el órgano fosforado. El paciente va a tener aumento, incontinencia urinaria y bradicardia, puede tener diarrea, activación de todo el sistema gastrointestinal, puede tener salivación abundante, puede tener vómito, puede tener dificultad para respirar, lagrimeo, la pupila van a estar puntiforme y el paciente va a presentar
fasciculaciones. Sabemos que el tratamiento en este caso sería la atropina. Después tenemos el síndrome anticolinérgico, que por eso debemos vigilar cuando estamos poniéndole atropina a los pacientes con un síndrome colinérgico para que no llevarlo a un síndrome anticolinérgico. Y nosotros vamos a ver todos los efectos contrarios a lo que vemos con un síndrome colinérgico. En el colinérgico el paciente tenía la pupila miótica, aquí la va a tener dilatada. El paciente tenía cialorreis y salivación en el colinérgico, aquí va a estar seco. El paciente va a tener inestabilidad, va a estar taquicárdico y va a tener retención urinaria. En el sedante hipnótico, nosotros vamos a ver disminución importante del estado de conciencia, las pupilas van a estar puntiformes y el paciente va a tener compromiso cardiovascular, por lo tanto, va a haber disminución de la resistencia vascular periférica y el paciente va a estar hipotenso. Vimos la utilización de medicamentos como la naloxona. Entonces, hablar de las 3 principales intoxicaciones que nosotros vemos. Intoxicación por paraquat, altamente mortal, muy frecuente. Estamos hablando de que las intoxicaciones por órgano fosforado, paraquat y metanol son las principales intoxicaciones y causa de muerte por intoxicación en nuestra región. Es el segundo agente en nuestro país, es un pesticida asociado a una alta mortalidad. Se han descrito 3 formas clínicas en base a la cantidad que se ingiera. La intoxicación fulminante, cuando son más de 50 microgramos por kilogramo, va a producir la muerte en menos de 72 horas. No hay antídoto para la intoxicación por paraquat. Cuando el paciente tiene una intoxicación moderada o severa, que es de 20 a 40 miligramos por kilogramo, tiene una fase que va a ser gastrointestinal, seguido de un fallo hepático, y entre 2 y el quinto día, el paciente se va a entrar en falla hepática. Posteriormente, al 7º día, el paciente va a desarrollar distrés respiratorio porque el paraquat produce oxidación y destrucción de los neumocitos. Por lo tanto, destrucción de todo el parénquima pulmonar y el paciente va a fallecer al cabo de 2 a 4 semanas por insuficiencia respiratoria. Lo triste es que la mayoría de estos pacientes lo hacen con fines autolíticos en el momento que tenían depresión y van a tener una muerte larga y dolorosa ante los ojos de los familiares y los médicos. Y no va a haber nada que ofrecerle a estos pacientes para que puedan tener una recuperación. La intoxicación leve se da en personas que laboran generalmente con estos productos y es de menos de 20 miligramos por kilogramo. Se ha hablado de la terapia de hemodilución, pero en la práctica real no ha tenido mucho efecto beneficioso como se pensaba inicialmente, porque cuando se llega a producir destrucción, falla orgánica múltiple, no hay mecanismo que reviertan el daño que produce a nivel hepático, a nivel de la destrucción que produce a nivel de los túbulos contorneados en el riñón y la destrucción que produce en el parénquima pulmonar, ni en los neumocitos. La intoxicación por órgano fosforado, estuvimos hablando ampliamente de ella cuando hablábamos acerca del síndrome colinérgico. Se produce por inhibición irreversible de la colinesterasa en el sistema nervioso central. Algunos pueden inhibir la esterasa produciendo neuropatía distal retrasada. Esta sería la diferencia que tienen con el carbamato, que no producen estos efectos. Pero decir que todavía a esta altura los campesinos, las personas que trabajan en la agricultura, no utilizan el sistema de protección adecuado para trabajar con estos químicos. Es alarmante ver que la sociedad dominicana no tiene una cultura de protección para el trabajo.
no usan protección para los ojos, no utilizan protección para la piel, y por eso las intoxicaciones por estos pesticidas y herbicidas van a ser parte del día a día hasta que no creemos una conciencia en cuanto a estas enfermedades. La intoxicación por metanol, conocido como alcohol de madera, es una sustancia que se utiliza para disolver pintura, que se utilizó para combustible de vehículo y que no sé cómo a alguien se le ocurrió que podía utilizarse con fines recreativos para embriagarse y utilizarlo como alcohol. Y vemos tantos lugares clandestinos que a raíz de estas intoxicaciones y brotes se han desmantelado en el país. Esto no es necesariamente el metanol per se, sino que son sus productos de degradación como el formaldehído y el ácido fórmico, lo que son altamente tóxicos. Como esta sustancia no produce embriaguez tan rápido como el alcohol, entonces las personas ingieren mayor cantidad. A mayor cantidad que la persona ingiere, mayor toxicidad. Pero esta toxicidad se va a presentar con una alta mortalidad. Más del 50% de los pacientes van a fallecer independientemente de la terapia que se utilice por intoxicación por esta sustancia. Las secuelas neurológicas son mortales, porque estamos diciendo que un paciente queda con discapacidad, porque el nervio óptico se daña de forma permanente. Estos pacientes, el 50% que logra sobrevivir, más de un 30% va a quedar con ceguera permanente por daño al nervio óptico. El otro por ciento que logre sobrevivir sin daño al nervio óptico, el 20% de los 50 que logren sobrevivir y que no pertenezcan a los 30 que pierdan la vista, van a desarrollar la enfermedad de Parkinson y van a tener daño axonal. Para mostrar o para descartar un punto importante, en la fecha del 7 de abril al 25 de abril, cuando estábamos en pleno brote de la pandemia por el COVID, se notificaron solamente en esa semana 56 casos de intoxicación por cleren por metanol, que se identificó que fuera el cleren. En total, hubieron 211 casos reportados por intoxicación por metanol. De esto, 142 pacientes fallecieron, teniendo una letalidad del 67%, en pacientes que el promedio de edad fue 45%. Y aún así, los pacientes continúan utilizando alcohol adulterado. En esa misma fecha y para esa misma semana, hubieron 6.135 casos de COVID. De esto, el promedio de edad también fue de 43 años, 43, 45 años. Y la letalidad, las defunciones fueron 278, hablando de 6.135 casos, con una letalidad de un 4.53%, mientras que el metanol tenía una letalidad en ese momento de un 67%. Mueren más pacientes por intoxicación por metanol, por órgano fosforado, por plaguicida, que lo que murieron en un momento dado por todos los pacientes que han contraído el COVID en el país. Y esto es alarmante. Es el flujograma que tiene Salud Pública para el manejo de los plaguicidas, identificar la sustancia, tener en cuenta si fue un órgano fosforado que estaba haciendo el paciente, la descontaminación, el uso de la atropina forma parte del esquema de tratamiento. Indagar, iniciar el paciente para identificar en dado caso de que no haya sido tomar en cuenta la evaluación de los toxíndromes per se. Nosotros tenemos varias cosas que podemos hacer para identificar al paciente, pero
En cuanto al examen físico, si es rápido, ver la piel, cómo está, si el paciente tiene piloerección, si tiene fasciculaciones o no. Si el paciente tiene algún olor característico, porque muchas de estas sustancias van a producir olor a acetona, olor a menta, a huevo podrido, a huevo. Y ver las pupilas. Si los ojos son el lenguaje del alma, bueno, pues las pupilas son el lenguaje de la intoxicación. Nos van a decir si el paciente está midriático, si es un síndrome simpático mimético por cocaína, pero también si es un efecto de la atropinización y es un síndrome anticolinérgico. Si las pupilas están mióticas, si el paciente tiene una intoxicación por opioide, o si las pupilas están mióticas, el paciente tiene un síndrome colinérgico. O sea que los ojos son el lenguaje de la intoxicación. Nosotros vamos a hacer pruebas. Total, las pruebas no van a detener el manejo que le demos al paciente, pero sí nos pueden hablar a nosotros de la severidad de la complicación. Para poner un ejemplo, la utilización de los gases arteriales. Los pacientes con intoxicación por metanol pueden tener gases arteriales con acidosis metabólica, con anhidro gas elevado, y de ser refractaria esta y no responder al tratamiento por bicarbonato debería ser llevado como emergencia para diálisis. Necesitamos hacer un electrocardiograma porque muchos de estos pacientes van a desarrollar arritmia maligna y necesitamos evaluar la función renal. Muchos de estos fármacos producen daño a nivel renal. Efectivamente, ante todo paciente con alteración neurológica, nosotros vamos a necesitar la realización de una glucosa, hemograma, y la falla hepática es muy común en los pacientes por intoxicación, por lo tanto también realizar. Estos son algunos de los tóxicos más comunes que vemos y cuál sería su manejo o su antídoto. Vimos que en los órganos fosforados, la atropina, en los carbamatos también la atropina, en los cumarínicos la vitamina BK porque hay efecto a través de la cascada de coagulación. En el metanol es el etanol, el vodka se puede utilizar, se puede hacer por vía oral, diluyéndolo en jugo de naranja, se puede diluir en solución de dextrosa también. La benzodiazepina, vimos que el flumafenil era el antídoto en el opioide de la naloxona y afortunadamente no tenemos tantas intoxicaciones por mercurio, plomo o arsénico, pero en pacientes que vivan cerca de lugares donde se trabaje con pintura o talleres, es importante tener este dato al momento del abordaje de la historia clínica. El manejo tiene que ser multidisciplinario. Desde el primer inicio, el emergenciólogo para manejo inicial, identificación y manejo del toxidroma, así como estabilizar y garantizarle la vida al paciente. Seguimiento ya en la unidad de terapia intensiva, porque muchos de estos pacientes con intoxicaciones como la que pudimos abordar, como las principales que vemos, van a requerir de terapia intensiva y en ocasiones van a requerir de terapia renal sustitutiva. Y la incidencia de pacientes con trastorno depresivo y enfermedades depresivas aumenta. 57% de todas las intoxicaciones, el sustrato de base es una depresión que lleva a los pacientes a intento autolítico. Nosotros debemos reforzar lo que es el sistema de salud mental de nuestro país. Las conclusiones, ya que hemos sido un poquito extenso, pero es un tema bastante amplio que tendríamos muchas cosas que discutir. Necesitamos mantenernos en contacto y actualización para tener los conocimientos, para cuando veamos pacientes con presentaciones clínicas, características y particulares de alguna sustancia, podamos identificar cuál es el toxidroma que presenta. En ocasiones no vamos a tener la sustancia, ni tampoco el antídoto, pero sí podemos brindarle a los pacientes manejo de sostén. Los centros de salud necesitan disponer de especialistas de emergencia y urgencia, que cuando un paciente necesite o llegue por una intoxicación, tenga los conocimientos y las habilidades y las destrezas para manejar a un paciente crítico de forma aguda y poder garantizar la vida de estos pacientes.
Las estadísticas y los estudios son indispensables para nosotros poder conocer la profundidad de este gran problema de salud que afecta a nuestra sociedad. Nuestro sistema de salud debe disponer y crear política de prevención y educación para la población, porque definitivamente necesitamos educar más a la población para que estos tengan conocimiento de lo perjudicial que pueden ser algunas sustancias que utilizan con fines recreativos, como fue el caso del metanol. Estas fueron algunas de las fuentes bibliográficas que utilizamos y este es el grupo de egresados de los hijos que ha tenido el Cabral Ibáez en medicina de emergencia. Saben que somos la especialidad más joven del país, pero ya vemos muchos profesionales en ese campo que vamos a poder brindarle atención y manejo ante las diferentes intoxicaciones que se presenten. No me queda más que agradecer el enorme privilegio que me han dado de poder conversar con ustedes un poquito acerca de las intoxicaciones y de cuál es el panorama aquí en la región norte central. Muchas gracias. Gracias, Ivette. Sí. Doctor Williams, vamos a permitir preguntas. Yo sé que se ha extendido el tiempo. La doctora Kenia también. Pero es que Ivette hizo una conferencia que y no me dejó nada de decir. Sí. Entonces vamos a permitir preguntas que están ya el público. Doctor, ¿usted quiere hacer un comentario? Williams. No, dale la pregunta. Sí, el doctor José Pérez tiene una pregunta. Agradecerle de nuevo a la doctora Fermín. Estuvimos el sábado pasado en Santiago en una presentación suya donde usted ya habló de lo que es el programa de prevención del ACV y sobre todo el control para el hospital del Cabral Ibáez. Muy impresionado de su desenvolvimiento y su equipo, ¿verdad? Los egresados de la emergencia. Así que es un gran privilegio tenerla a usted. Para nosotros es el privilegio. El doctor José Pérez tiene una pregunta. ¿La escribió o la quiere decir? No, él levantó la mano. José, puede abrir su micrófono. Ya todos pueden abrir su micrófono. Si está cerrado, pueden abrir. Están autorizados. Vamos a comenzar con José. José, vamos a darle espacio a alguien que esté listo. Ana, sí. Tengo a la doctora farmacéutica Ana Isabel Herrera, farmacéutica y experta especializada también en manejo de intoxicaciones por fármaco. Doctora Herrera, licenciada. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oye. A la doctora, oye, la tos me agarró. No se preocupe. Adelante, profesora. A la doctora Fermín, me gustaría saber, oyendo la cantidad, el porcentaje de intoxicados por metanol que les llegó en un periodo determinado allá en el Cabral Ibáez, ¿contemplan ustedes como institución de salud tener un antídoto que tenga conocimiento que lo hay para la intoxicación por el metanol, aparte del etanol? Se planteó, de hecho se hicieron varios comunicados en cuanto se planteó la estrategia para manejo de estos pacientes. Lamentablemente, en el país todavía no se ha dispuesto porque falta crear cierta política. Por eso es que es tan importante nosotros registrar las estadísticas de estos pacientes con intoxicación, porque vemos que periódicamente, cada año, se está presentando de forma secuencial brote y que cada brote va en aumento de la cantidad de personas afectadas. Si tomamos en cuenta el brote del 2017, fueron apenas 27 pacientes, pero el brote del 2020, hubieron en un periodo de una semana 211 pacientes. Entonces, es necesario ya implementar política para nosotros tener todos los medicamentos necesarios. Pero sí se ha contemplado
Se cayó la comunicación, restituyó. Adelante, alguien. Aló, Sí, José. ¿me oye? ¿Me oye? Sí, sí. Yo quisiera, si ustedes me permitieran, hacer algunas observaciones, si es posible. ¿Puedo? No, Dale adelante, ok. dale. Adelante. Fíjate, Sí. fíjate. El nombre correcto, cuando se habla de esa sustancia química, es plaguicidas. Los plaguicidas abarcan insecticidas y herbicidas, todas esas cosas. Pienso que las intoxicaciones por paraquat son muy pocas, porque el paraquat es algo quemante. Entonces, no se tiene, una persona no puede ponerse a su cuerpo, o sea, no puede ser algo accidental, sino que para la mayoría de las intoxicaciones por el paraquat son con fines suicidas. Sí. En cuanto a los fosforados y carbamatos, son los inhibidores de la colinesterasa. La atropina no se considera como un antídoto. Por ejemplo, en intoxicaciones graves por los fosforados, se puede usar la pralidoxima, que es la sustancia que vuelve a ser posible que la colinesterasa trabaje. Otra cosa que quería decirle es que los fosforados y carbamatos, cuando se ingiere, y es posible, se le da carbón activado para que el organismo, para que el plaguicida no se ríe en el organismo. O sea, cuando es posible, se le da carbón activado o clara de huevo. Muy bien. Eso era otra cosa que quería decir también. En los casos de intoxicaciones por paraquat, como dije que es un herbicida de contacto, que son intoxicaciones por lo regular con fines suicidas y son intoxicaciones gravísimas. Lo que se le da a los pacientes, cuando sea posible, tierra de Fuller, porque el carbón activado no se puede darse. Solamente quería decir esas cositas y me excusan con todo el respeto a la doctora que estaba hablando. Una charla muy buena, pero hay algunas cositas que quizás a uno se le van. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor José Pérez. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Doctora, quiero aprovechar, doctora hacerle un aclarante. Sí, adelante. En el caso de las intoxicaciones por paraquat, nosotros tenemos una incidencia de 6.7 en el Cabral Ibáez. Ciertamente produce mucha lesión a nivel de la parte gastrointestinal y produce ulceraciones y es muy irritante, como se dice. Pero nosotros tenemos que recordar que con los fines que se emplea es con fines suicidas, como yo aclaré en la parte cuando daba la conferencia, y nosotros tenemos una alta incidencia de pacientes que utilizan estos medicamentos con ese propósito, un 57%. Por eso debemos considerar que hay que implementar políticas para la salud mental de la población. Y el otro punto era, ciertamente, la atropina no es el antídoto per se, como el doctor muy bien aclara, pero sí es lo que tenemos disponible como primera línea en la guía de salud pública de nuestro país. Correcto, Y cuando nosotros nos guiamos por la guía de nuestro país, bueno, eso es lo que tenemos a la mano y eso es lo que implementamos. Pero muchísimas gracias, doctor, para la aclaración, porque en cuanto al carbón activado, realmente sí se utiliza, pero hay sustancias que en el carbón activado no va a tener efecto. Por ejemplo, en las el paraquat no tiene efecto. Exactamente, pero no solamente en esa, también en las intoxicaciones por litio no va a tener efecto tampoco. Correcto. Mencionaba que muchos de los pacientes que nosotros recibimos son pacientes de base que tienen una enfermedad mental y que utilizan medicamentos psiquiátricos. Okay. Muchas gracias, doctora. Doctora, quiero aprovechar. Sí, quiero aprovechar para hacerle una pregunta. ¿Cómo ustedes usan mucho? ¿Cómo está el servicio de llamada y consulta al centro de intoxicaciones o
el centro de ayuda para cuando hay algún tipo de intoxicación variada, en este caso más bien para medicamentos y todo eso. Es lo que quiere saber si hay un centro nacional de intoxicación donde se pueda llamar de cualquier lugar como un sistema de emergencia para eso. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No lo hay. No, No lo no, hay. de hecho, la parte de emergencia, los emergenciólogos tenemos mucha afinidad por la toxicología. La toxicología de por sí también forma parte de la subespecialidad de emergencia. Y lo que estamos incentivando en los nuevos egresados y en todo el personal de emergencia que se forme es que necesitamos tener dominio de las intoxicaciones. Sí, señor. Y Sí, de los señor. toxíndromes. Sí, Porque señor. si la persona no conoce cuál es el manejo que le va a dar ni la característica, hay muchos de estos medicamentos que no tienen un antídoto per se. Correcto. Y con lo que nosotros vamos a hacer, van a ser medidas para nosotros mitigar la sintomatología que los pacientes presentan. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, sí deberíamos incorporar y tratar de formar. Por eso creo que es tan importante nosotros empezar a registrar estadísticas para mostrar a las autoridades que sí tienen el poder de crear las políticas públicas y de salud, cuál es la real necesidad. Porque durante mucho tiempo el manejo de las intoxicaciones en el país ha estado muy rezagado y no forma parte de las políticas de salud. Y ven, hay que decir que ya ustedes comenzaron el registro porque con la información que tú proveíste hoy, no se puede negar que ese es un avance comparado con la situación, como tú dijiste bien, hace unos años atrás y de donde vinimos hacia donde estamos. Y que de esa manera se le puede dar inicio utilizando esa información como dato de base para continuar a construir la documentación que se necesita para que la gente no pueda seguir, que va a ignorar la situación que estamos confrontando. Otra pregunta de Elizabeth. Elizabeth, ¿puede abrir su micrófono? Pregunta o comentario. Elizabeth, ¿puede? Buenas Elizabeth. noches, sí, buenas noches. Adelante. Sí existe un número telefónico y sí existe un centro nacional de intoxicaciones donde se puede llamar, se da la información y ha habido en algunas ocasiones que pacientes que han hecho o que no han resuelto su caso o su cuadro con atropina, se ha traído pralidoxima de otro país. Entonces sí existe realmente un centro. Pero yo quiero decir, cuando tú dices, se ha traído pralidoxina de otro país. Espérate, eso quiere decir que el paciente sobrevivió. Pero estamos tratando de un caso de emergencia. Cuando se trae, el paciente sobrevive tanto tiempo que permite que se traiga medicina de otro país. Es un caso extremo. Claro, es que la atropina realmente resuelve. La atropina bien puesta en manos expertas realmente funciona. Son muy pocos pacientes que intoxicación por órgano fosforado que fallecen. Las estadísticas realmente ahí están y no les va mal con atropina, claro. El caso es que los pacientes usted tiene que manejarlo bien porque posteriormente va a venir la intoxicación por atropina y ahí viene el paciente se pone muy agresivo, hay que atarlo y cosas como esa, pero a los pacientes le va bien realmente. La pralidoxima aquí en el país la hemos utilizado solamente cuando el paciente no ha tenido una respuesta adecuada a la atropina. Yo he tenido la oportunidad de utilizarla como en 3 pacientes, que obviamente es tercer, cuarto día y todavía realmente persisten con datos que sugieren que todavía están intoxicados. Tienen todavía fasciculaciones, todavía tienen cialorrea, o sea, no se ha logrado una atropinización adecuada, entonces pues ya, realmente se piensa entonces en buscar otra alternativa. Pero ¿qué se hace con la bradicardia persistente? Sí, sí funciona, sí ha funcionado. Y en relación al antídoto, el único antídoto al momento que hay para el metanol es el etanol. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros no tenemos la concentración que definitivamente se necesita. Lo que tenemos en el país es el vodka, que es el que más se acerca, vamos a decir, al porcentaje que necesitamos,
pero es realmente el etanol el antídoto como tal. O se ¿Y usan cuál- y- otras, ¿sí? ¿Y qué pasa con el alcohol etílico? No lo Eh, usan aquí Lo que como pasa es que intoxicante. es la concentración lo que realmente varía de una presentación a otra. Y el que viene al país que tiene la concentración, creo que 47% es el vodka, porque lo ideal es que tenga la concentración que realmente necesitamos. Eso se acompaña de ácido fólico y una serie de datos, de cosas, y se va obviamente manejando la sintomatología del paciente, que oftalmología lo vea y esas cosas, pero realmente el antídoto es el etanol. Doctora, una observación. Ajá. Creo que la pralidoxima no debe usarse en intoxicaciones por carbamato. Sí, en órganos fosforados. No, por carbamato no, por órganos Correcto. fosforados realmente. Correcto, correcto. Okay. Bueno, Ujú. si no hay más preguntas, doctor Williams, Sí. doctora Kenia, si hay más preguntas o algún último comentario. Bueno, un comentario que yo quería hacer. Aquí hace mucho tiempo que se está por hacer un centro de toxicología, porque aquí hay mucha toxicología. Aquí se maneja una cantidad tremenda de plaguicidas. Y como dijo la doctora, no hay esa, qué sé yo, de protegerse. Hay que ver cómo esos campesinos, esas personas, hacen esos trabajos de bregar con plaguicidas. Inclusive, hay algo importante en los plaguicidas, que es que se van acumulando. Entonces llega un tiempo que, como dice, que viene la mechita y explota. Hay personas que están 10 años usando un plaguicida y cuando vienen a ver, viene la gravedad porque tiene efecto acumulativo. Entonces, aquí hay que preparar personas en toxicología y crear un centro de toxicología donde vayan esas personas. Hace más de 20 años se trató eso por un médico cubano que venía aquí, que trabaja en el OPS, no recuerdo el nombre, y eso se ha quedado. Aquí las cosas importantes no se dan importancia. Aquí es lo importante de la política y hablar plepla. Eso es lo importante en este país. Y me excusan los términos. No. José, yo Ana quisiera añadir por último que esta sería una buena oportunidad para que la doctora que acaba de hablar después de Ibel se pongan en contacto personalmente, porque, señores, hay que crear la colaboración. La medicina no es una ciencia que se puede trabajar como individuo. Es un problema de equipo que afecta y en el cual colaboramos profesionales de muchas especialidades en diferentes niveles, cada quien aportando su conocimiento y haciendo el trabajo de primera línea. Los emergenciólogos trabajan en la primera línea, los farmacólogos, los farmacistas, todos son necesarios en el tratamiento del paciente, como se mencionó, el oftalmólogo, el neurólogo, el cardiólogo, todas esas cosas intervienen. Y si ponemos un equipo y si comenzamos un centro de datos, de información que no necesita más que un poquito de tecnología, ya la tecnología existe, es gratis, por favor, podemos comenzar a mejorar el pronóstico y el manejo a nivel nacional, porque no solamente se van a presentar en el Cabral Ibáez, pero imagínense que se presente en un centro secundario donde no hay acceso a un emergenciólogo. Sí. El doctor William, la doctora Isabel Herrera, farmacéutica también, experta en toxicología, también tiene otro comentario. Sí, gracias. Adelante. El comentario es saber que nosotros como Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de medicina damos la toxicología general para que tengan ese conocimiento, esas habilidades, esa competencia los médicos nuestros cuando salen de nuestra academia. Y sí es importante la creación de un centro de información de medicamentos, de drogas e intoxicaciones, para poder dar información activa y pasiva a la población. Es de gran importancia y creo que a nivel político o como política nacional es un SOS que tenemos que hacer, porque vemos a diario muchas intoxicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Fermín, gracias por su esfuerzo y de participar en el día de hoy. Yo sé que nos extendimos bastante, pero es un tema que genera mucho interés y podemos seguir ampliando a otros niveles. A todos ustedes, gracias por participar. Estaremos de nuevo el próximo miércoles a las 8 de la noche en TV Así Tu Voz. Buenas noches. Muchísimas gracias y feliz resto de la noche para todos.
Gracias, Tremenda, igualmente. tremenda charla. Ojalá Concluirme, vean 20 así.